Muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Dayana Licet Zorrilla Cabrera, pertenezco al SECA de la ciudad de Neiva y para la continuación de la actividad de microbiología voy a explicarles sobre el proceso de fijación del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento muy importante y lo podemos encontrar en la atmósfera, en la litosfera, en los suelos y en el agua. Además, es un macronutriente también importante en la agrícola. Es uno de los principales elementos que constituyen los aminoácidos, las proteínas y otros elementos como los ácidos nucleicos que también son importantes para las plantas y los animales. La fijación del nitrógeno es realizada por microorganismos procariotas, los cuales tienen la capacidad de reducir el nitrógeno molecular en amonio, tanto en vía libre como simbiosis. Cuando nos referimos a la simbiosis, decimos que es la relación que existe entre las raíces de las plantas y los microorganismos que están allí, ya sean bacterias u hongos. Cuando el nitrógeno es fijado en el ecosistema terrestre, la mayor parte de esta actividad la realizan las bacterias fijadoras del género Rhizobium y Bradyrhizobium, que son de interés agrícola. En la fijación del nitrógeno se da de dos formas: abiótica y biótica. Cuando hablamos de la fijación abiótica, nos referimos a la fijación que se da mediante descargas eléctricas o mediante la oxidación producida por los rayos que forman óxidos de nitrógeno. Aquellas tormentas o rayos y relámpagos producen los óxidos de nitrógeno y los dióxidos de nitrógeno, ya que estos son un potente reactor químico. Y cuando hablamos de fijación biótica, pues nos referimos a la fijación biológica de los microorganismos fijadores de nitrógeno que viven en el suelo en forma libre y básicamente son arqueobacterias y bacterias. La fijación del nitrógeno se da en cuatro fases, que es la fijación, la amonificación, la nitrificación y la desnitrificación. Cuando se habla del proceso de fijación, el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera debe ser fijado al suelo a través de las bacterias fijadoras de nitrógeno, que puede ser Azotobacter, Rhizobium, bacterias púrpuras, la Frangium, bueno, entre otras. El Rhizobium fija el nitrógeno atmosférico para que éste sea asimilable a través de las raíces en las plantas de las leguminosas. En este caso, él trabaja eh, de manera simbiótica, ya que esta bacteria fija nitrógeno en las raíces de las leguminosas. Cuando hablamos del proceso de nitrificación, la nitrificación pues se da en dos etapas. La nitritación, que es la obtención de nitritos, y la nitratación, que es la obtención de nitratos. El amonio, por acción de las bacterias nitrosomas y nitrococcus, es convertido en nitrito. Los nitritos, por la acción de las Azotobacter, son convertidos en nitratos. Y este proceso se le conoce como el proceso de nitrificación. Los nitratos
es la forma como las plantas asimilan el nitrógeno. Entonces, de esta manera, pues ya el nitrógeno es viable para la asimilación en las plantas. El nitrógeno está en las plantas que forman compuestos orgánicos, principalmente pues las proteínas. Dentro pues, de este proceso también se encuentran los animales que a través de las plantas ellos adquieren su alimento. Entonces, en las plantas contienen nitrógeno y en este caso, pues ya en los animales herbívoros pasaría también a tener el nitrógeno. Y en el caso también de los animales carnívoros, pues como se alimentan de los herbívoros, también pasaría a tener el nitrógeno. Estos animales como excretan heces y orinas, la cual todo esto va al suelo en urea, pues también el proceso de asimilación se da por las bacterias nitrificantes. A este proceso también se le denomina el proceso de amonificación y es el proceso mediante el cual se obtiene el amonio. Pero, ¿qué pasa cuando los nitritos no son aprovechables? Entonces, se convierten en nitritos. Y los nitritos, pues, sufren un proceso de desnitrificación a través de las bacterias pseudomonas y vuelve a aparecer en la atmósfera. Siendo así, pues libremente, por decirlo así, se libera el nitrógeno a la atmósfera, volviendo al ciclo normal de la fijación del suelo, pasando por la amonificación, la nitrificación y la desnitrificación. Pues básicamente este es el proceso de fijación del nitrógeno. Estas pues son algunas de las bacterias que hacen parte del proceso de fijación del nitrógeno de forma libre, de forma simbiótica y de forma de asociación. Pues muchas gracias por